especial. Y bueno, pues saludo a Pedro Tello, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y pues tenemos a Pablo Veloso, que él es un escritor y bueno, nos va a hablar de su libro Sadhana, el camino interior, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias Vicky. Y bueno, pues cuéntanos, bueno, primeramente Pedro, si nos pudieras dar su semblanza bueno, tengo entendido que tú eres de Argentina. Soy de Argentina, pero vivo en España, en Asturias. Ah, o sea, y ya radicas ahí. Sí, hace unos 10 años Ujú, que con mi familia ujú. vivimos ahí, sí, sí. Y tú, además de escribir sobre filosofía oriental, ¿cuál es tu área? ¿Es solamente filosofía oriental? Mi ocupación, Ajá, dices, sí. yo doy clases de yoga Ujú. desde adolescente más o menos, pero mi ocupación diaria es leer. Ajá. Estudiar, aprender, eso es lo que hago. Además de mi programa de radio, Ujú. siempre estoy, viste que un libro te lleva a Sí, otro y claro. descubres que hay un autor que te cita una frase de otro y descubres perlas, descubres cosas fantásticas y así va mi vida. ¿Y cómo te interesas por la filosofía oriental? ¿Cuál es tu primer acercamiento? Claro, cuando yo era adolescente empecé a buscar dentro del cristianismo primero. Ajá. Yo era pequeño, 10, 11 años, y me hice monaguillo, como Ujú. quizá tantos Sí. chicos, y luego me quise hacer sacerdote, y luego mi padre me disuadió, me convenció de que es un desperdicio de vida. eh, entonces, más adelante, cuando mis padres se divorciaron, ya empecé a ir con mi madre a un grupo carismático dentro de la Iglesia Católica que un poco en algunos momentos, viste que los grupos carismáticos son así de cantar y como los evangélicos, Sí, sí, sí. pero tenían momentos de meditación. Y el que tocaba la guitarra, éramos un grupito pequeño, la tocaba tan suave que luego entrábamos en silencio. Y ahí fue mi primer acercamiento a lo que es la meditación. Yo no lo sabía en ese momento. Y más adelante empecé a tener como unas especies de mentoras o mecenas, pero no económicas, sino culturales. Y una de ellas era una dueña de una librería que me sugirió a Krishnamurti, a Castaneda, y la otra una parapsicóloga que me conectó con temas como el tarot, que hoy en día me gusta mucho. Eh, y esta conexión con Castaneda y con Krishnamurti era diaria. Yo antes de ir al secundario, antes de ir a la clase, me levantaba muy temprano y mientras desayunaba leía de Castaneda y luego cuando iba caminando lo practicaba. Esto de perder la mirada, Ajá. así periférica y una serie de cosas. Y digamos que vivía en el mundo adolescente común, pero a su vez tenía otra dimensión que obviamente no podía contar porque nadie me iba a entender. Entonces, nada, me la guardaba y así fui. Luego, poco a poco, me conecté con centros de meditación, que esta parapsicóloga me llevó a Yogananda, y ahí tuve una enseñanza más sistematizada de la meditación, porque te mandaban lecciones por correo, hoy en día ya es todo digital. Y, y luego Sai Baba, ¿no? Aprendí esto de los mantras, cantar, kirtan, y eso te lleva una cosa a la otra. Conocí Ramakrishna, Ramakrishna está muy vinculado con el Vedanta, conocí el Vedanta, la no dualidad, Ajá. y ese fue mi mundo durante el tiempo que estuve en la Argentina. Luego cuando fui a España, no sé por qué, se me abrió una puerta a la filosofía occidental y empecé a estudiar filosofía occidental por diversos autores. Eh, no de forma formal, sino de forma informal. Y bueno, hoy en día yo digo que cuando abordo un texto o un tema, a mí me pasa, que supongo que le pasará a todos, ¿no? Espero que no sea yo un loco, eh, que tengo un montón de gente en la cabeza. Es decir, cuando leo una frase, me resulta muy interesante porque no soy solo yo opinando, sino que me vienen las opiniones de todos los filósofos que conozco o psicólogos como Jung y conversan entre ellos, aportan distintas cosas. Entonces, cuando hago mi programa y analizo un texto, yo mismo tengo el placer de sorprenderme de lo que salió, que yo no lo sabía antes. ¿Y por qué le pones a tu programa la espada de Damocles? Bueno, primeramente porque me gustó la sonoridad de la frase, Ajá. la espada de Damocles, me sonó como redondita, pero después también tiene muchos sentidos
Hay una falacia que es la falacia argumentativa del francotirador, Ujú. que consiste en disparar un tiro contra la pared, por ejemplo, y después dibujar la diana. Ah, ya. Entonces es una explicación a posteriori. Ajá. Ahora, a posteriori, yo digo que la espada de Damocles tiene que ver con la incertidumbre, esa espada que cuelga sobre nuestras cabezas, que la vida no está comprada, que la vida todo el tiempo se está moviendo. Y también la espada es un arma de doble filo. El conocimiento, ustedes lo sabrán, Ujú. te puede volver muy soberbio, Ujú. te puede hacer sentir especial. Y ese es el doble filo de la lógica y la razón. Te hace a veces poder tener la capacidad de destruir a una persona en argumentos. Y si uno no se cuida, no por ética, sino por corazón, termina lastimando a los demás. Entonces es una espada de doble filo. Así como un puñal puede matar, pero un bisturí puede sanar. Claro, y bueno, para el público que nos está escuchando, les recuerdo que estamos platicando con Pablo Veloso, que es investigador y divulgador de temas relacionados con filosofía, psicología profunda, mística y esoterismo desde hace más de 15 años y conduce un podcast llamado La Espada de Damocles, precisamente de lo que estamos platicando, que es de corte irónico-cultural Sí, y que, bueno, se abordan distintas temáticas mediante temas monográficos, análisis de texto. Y bueno, pues dentro de lo que estamos escuchando hay toda una trayectoria muy interesante en relación al pensamiento oriental y occidental, pero en particular por lo que vemos en tu trayectoria, te has dedicado al aspecto terapéutico o al aspecto aplicado de esta filosofía en la sociedad, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue que te interesó esta parte. a mí me parece que el ser humano, y me incluyo, por eso de ahí nace Ujú, la situación, es un ser humano que es carente y ujú, que busca completarse, es un ser en movimiento. Está esta frase de soy lo que seré cuando deje de ser lo que estoy siendo. Entonces, el ser humano es un ser humano que se mueve y tiene la inquietud de moverse para buscar, como decía esto de Platón, de los seres que estaban unidos y después se dividieron en dos y se buscan el mutuamente, andrógino, ¿no? El mito del el andrógino. andrógino. Entonces, Ajá, esa idea me lleva a pensar que cualquier cosa que uno aborde, poesía, arte, filosofía, eh, tienen que tener una aplicación en la vida cotidiana. Si se quedan solamente en memorizaciones intelectuales, no cumplen a mi ver una función claro. demasiado interesante, más que ganar dinero o difundir algo. Entonces busco que todo lo que haga baje. Mi madre me decía siempre, no te entiendo. Me decía, no te entiendo. Lo que me cuentas no te lo entiendo. Bájamelo. Bájamelo. Había un programa de televisión en la Argentina que conducía un señor, que ahora ya no está, llamado Bernardo Neustadt, Ujú, y él hablaba de Doña Rosa. Así le llamaba al ama de casa. ujú, Como ujú. queriendo referirse a una persona que no tenía esa cosa universitaria ni nada. Entonces él le hablaba a Doña Rosa. Entonces yo dije, yo tengo que hablarle, me tiene que entender mi madre. Si me entiende mi madre, ya está. Ah, ok. Entonces, eh, Ujú, creo que lo fui logrando poco a poco porque lo que la gente me escribe en el programa ujú. siempre tiene la nota básica de que gracias por haberme hecho entender algo que era para mí inabordable, que ni me animaba, y ahora lo entiendo. Ahora, si cuestionamos qué es lo que yo explico, si es fiel al autor, yo creo que no, porque creo que el arte de la hermenéutica es un arte subjetivo. Y si pretende ese arte hacer justicia del todo al autor, yo creo que es imposible, porque uno no Claro, sabe nunca del todo fue el pensamiento del autor al escribir eso. la circunstancia, ¿no? También a veces. Las circunstancias, el entorno, todo Ujú, lo que ujú, converge. Entonces, eso obviamente lo tomo en cuenta ujú. y muchas veces cuando abordo a un pensador, leo también otras fuentes que hablan del pensador, pero en el fondo, como te decía, lo que dejo es que con todo eso que voy leyendo y que leo siempre, todos los días, cuando abordo un tema dejo que venga la alquimia, el hinduismo, de repente algo del taoísmo, la filosofía occidental, lo que sea. Que he hecho programas acerca de Coatlicue, por ejemplo, Ujú, en ujú. relación con la Virgen de Guadalupe. Claro, Entonces, todo el Popol Vuh, lo que sea, va convergiendo. Y ahí se produce esa hermenéutica. Por eso digo, quizá no sea del todo fiel, pero claro. quizá podríamos decir que hasta los temas que presento son una excusa. Por, Claro, y es que bueno, ahora que te escuchaba,
realmente la naturaleza del ser humano es la misma, no importa si vive en la India, si vive en América, si vive en Europa, es la misma y creo que la problemática interna es la misma, ¿no? Sí, Las dudas que tenemos, los conflictos morales se presentan de alguna manera pues muy similares, ¿no? No importa que haya sucedido hace 2000 años o que esté pasando ahora, ¿no? Entonces, ujú. creo que si las preguntas y los problemas son muy similares, también las soluciones a las que se ha llegado pueden ser similares, ¿no? Yo creo que sí, que es así, pero que si se plantea desde un punto de vista teórico, Ujú, corremos el riesgo del el sectarismo. claro. Entonces, si yo voy a enseñar a entender la realidad bajo Leibniz y la monadología, puede que haya gente que me diga, no, a mí eso no me va, no me Ujú, cuadra. En cambio, busco más el ejercicio del pensamiento y transmitir eso, casi como si fuera la mayéutica socrática, claro. más preguntar que explicar. Ujú, Es obvio que en mi programa, al hacerlo solo, ujú, lo hago yo con el autor. sí. Es Claro. como que le estoy preguntando y de ahí voy extrayendo cosas. Pero con la gente, estos días que estuvimos haciendo tanto el taller que hicimos Ujú, apenas llegué, que fue de reordenamiento vital, que es una sistematización. O sea, yo me pregunté, ¿cómo hago yo cuando tengo un texto delante para hablar una hora de una frase de Heráclito? ujú, ¿Cómo hago? Entonces dije, bueno, empiezo a preguntar, me doy cuenta, conecto, como decía Jung, hago la amplificación, lo ajá, conecto con un mito que venga a colación, claro. voy engordando el tema para que tenga coherencia. Ujú, Y bueno, lo relaciono con otras tradiciones, la alquimia, por ejemplo, hasta el tarot, lo que sea. Entonces, si eso hago y eso aporta algo que la gente lo valora, claro. vale, vamos a transmitir eso. Y eso, mira, de hecho ayer Ajá. estuvimos en un café. ¿En dónde fue Leticia el café? La Bauhaus. No, ayer. Ah, El café ayer Tilibrijos, ¿no? Tiribrijos. Sí, Ujú. sí, sí. Y había gente de la más variada. O sea, gente que tenía alguna preparación intelectual y gente que nada. Ujú, Y planteamos el tema del apapacho. ujú, Y la contraposición entre el apapacho y el no mames ujú, y no manches. ajá, Que el no mames y no manches es una especie de para, ajá, sí, sí. para. Y el apapacho al revés. Entonces estuvimos una hora hablando, dialogando. Yo lo que hago es cuestionar a cada uno por qué Ujú, dice este esto, por qué dice lo otro, que lo argumente, qué opina de lo que dijo el otro. Y de esa manera claro. se va creando la dinámica del pensar. Y mi esperanza es que esa persona se vaya con un caballo de Troya metido dentro, con algo Ok, que diga, mira lo que descubrí yo mismo, no me lo dijo ese. claro. Sí, en cuanto a tu libro, El camino interior, dices, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico. ¿Qué es lo que nos quieres dar con este libro? Porque obviamente la filosofía hindú es muy vasta, ¿no? Mm, Y vamos, es toda una vida, ¿no? Estarla, pues, eh, llevando a cabo, o sea, conociéndola primero y después poderla llevar en nuestra vida cotidiana. Entonces, en este libro que realmente es muy práctico, ¿no? Muy fácil de leer, incluso me encanta esta parte que tienes el glosario, ¿no? De las palabras de origen hindú. Qué es lo que buscas con darnos en este texto? mira, en el hinduismo, como en toda Ujú, tradición, hay cosas que están ancladas en la vida social. Por ejemplo, las cuatro castas, ujú, nosotros si las Ujú, pensamos no nos suena nada y decimos que tiene que ver con Occidente, siglo XXI, cuatro castas, ujú, eso es del pasado, es anacrónico. Yo lo que hago es buscarle un sentido alegórico, es decir, algo más representativo, más metafórico, que eso. lo podamos aplicar a nuestra vida cotidiana y descubrir que los cuatro tipos de personas somos nosotros en distintos momentos de nuestra vida, qué nos aporta cada una de esas conductas, qué pasa cuando nos falta esa conducta, Ujú, ¿no? O los estadios de la vida que se llaman los ashramas, el ser estudiante, el ser hombre casado o mujer casada, el ser anacoreta y el ser renunciante total. Entonces, uno dice, sí, pero yo nunca voy a ser un renunciante que ve... Bueno, pero hay momentos de la vida donde uno necesita unas vacaciones, necesita irse a un monasterio, despegar. claro. Entonces, ¿qué pasa cuando eso falta? Entonces ya nos estamos yendo de ujú, un sentido literal, obsoleto, quizá para nosotros,
de lo que cuenta la tradición hindú, y yo lo que hago es traerlo a la vida cotidiana en ese sentido. Luego hablo también de los 6 sistemas de filosofía de la India, que son el Nyaya y el Vaisheshika, que serían: el Nyaya es la lógica, el Vaisheshika es la ciencia, es decir, el nombrar, el catalogar la realidad, cartografiar la realidad. El Nyaya son igual, silogismos. Luego hablo de el Samkhya, que es una cosmogonía, Ajá. que tiene la teoría de explicar cómo el ser humano llega al estado en que está, estado complicado, y por lo tanto, si uno hiciera el camino contrario, cómo regresar a un equilibrio. Oye, y por ejemplo, si, como dices, si Doña Rosa, ¿no? Si la vecina del frente le cayera este libro en las manos, Sadhana, el camino interior que estás presentando, ¿qué le podría aportar a una persona que, pues, quizá en su vida ha escuchado los términos de la filosofía de la India? Qué le aporta su experiencia vital? Como te decía Pedro, yo creo que la filosofía de la India es una excusa nada más. Ujú. Lo que le aportaría sería las ideas que se transmiten, y fíjate que los párrafos están numerados Ujú. para que tengan cierta independencia Ah, muy bien. y uno pueda casi abrir. Hoy de hecho hicimos un programa Ujú. en vivo ahí en Bauhaus, y lo que hicimos, yo le dije a Ricardo, que lo tenía al lado, le digo: ábrelo en cualquier sitio. Lo abrió y sobre eso hablamos una hora. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Sí. En este caso, ¿este es tu primer libro? ¿Tienes en proyecto varios? Háblanos de esto. Tengo, o sea, hacía mucho tiempo que Ujú. tenía que escribir, Ajá, y todos me decían, mis oyentes y todo: oye, ¿cuándo escribes un libro? Que ajá. si no escribes un libro, tú o sea, estás envejeciendo y no vas a dejar Total. nada, queremos un libro. Ajá. Entonces, me costaba mucho encontrar la forma de escribirlo. Y bueno, encontré esta y dije: bueno, esta es, porque me sentí muy cómodo. Así que ahora voy a hacer la segunda parte, que va a incluir al yoga y al Vedanta, que son dos Ah, temas muy sí. profundos, muy, muy. Y después tengo previsto un libro, una recopilación de ensayos que he hecho a lo largo del tiempo, publicaciones de Mm, revistas, y luego seguiré escribiendo ajá, sobre ok. otras tradiciones, como la alquimia. Y bueno, este libro lo tenemos en físico, pero nos escuchan en muchas partes del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Alguien que quiera, que se interese por tu libro, cómo lo adquiere? Pues, ¿se puede adquirir vía digital o...? El libro está publicado a través de Amazon. Ah, perfecto. Ajá. Entonces Amazon se encarga de hacer la impresión en Ujú, papel. ujú, O sea, tú compras uno y te lo imprime uno solo y te lo ujú. envía a tu casa. Ah, muy bien. Ujú. Y en digital en formato Kindle. Ah, perfecto. Es para que... Y así lo encuentran, ¿no? Como Pablo Veloso y el Sadhana, el camino interior. Si ponen en Amazon Pablo Veloso, Y ya como está. es el único libro que está publicado, sale ese. Perfecto. Ah, muy bien. Sí, bueno, para la gente que nos escucha, déjenme les platico, pues está bastante interesante, cuando menos ahora es que estaba hojeando el temario. Se habla del tiempo de estudio, del placer y el logro como maestros, el retiro. Bueno, todo esto tiene que ver con las etapas que tienen las casas en la India, ¿no? Los 4 estadios de la vida. Y después las actitudes posibles, lo que es el guerrero, el maestro, el comunicador, niveles de realidad. Y bueno, esto como precisamente nos platicabas, no solamente tiene que ver con un momento histórico en la India, sino que tiene que ver con la parte de la vida de las personas, ¿no? Como todos en algún momento de nuestra vida somos hijos de familia, vamos aprendiendo. Después hay otra parte donde nos toca ser jefes de familia, es otra la responsabilidad. Y eso es independiente de que sea aquí o en la India, ¿no? O que haya Ujú. sido hace 2000 o 3000 años a que sea ahora. Y esto pues es algo que tiene mucho que ver con lo que vivimos diariamente, ¿no? Sí, de hecho, eso que tú dices de generar una especie de catalogación de la Ujú, realidad, es como un paraguas que te permite bajo él ujú, configurar tu realidad. Porque si pensamos que uno puede ser una tabula rasa, por ejemplo, sí, que puede abordar un tema desde cero o vivir desde cero, sabemos que es una utopía, claro. que la tabula rasa siempre incluye otras cosas. Entonces, tener un sistema que sea amplio, coherente, armónico, entendiendo que en el mundo occidental actual hemos perdido mucho de
los antiguos, porque a veces decimos los antiguos, Ujú, eran gente muy primaria y se Sí, sí, sí. enfermaban de todo Ajá, y se morían jóvenes. Pero uno lee a Platón y dice, ¿cómo este hombre en esa época pudo escribir eso? claro, claro. Es increíble. Hoy en día quizá no hay autores así, con esa profundidad, y seguimos leyendo Platón. Había ese dicho de que todos los libros de filosofía son notas al pie de página De Platón, ¿no? de Claro. Platón. Entonces, yo lo que busco es transmitir también por eso digo la tradición primordial, Ujú, una especie de paraguas bajo el cual quien se ampare puede captar más o menos en qué sitio cae cada cosa de la realidad. Los neoplatónicos, por ejemplo, hacían esa catalogación, les gustaban mucho estas cosmogonías o los Sí, sí, sí. gnósticos. Entonces tú sabes, es como un mapa de ruta, tú sabes por dónde vas, pero si no tienes esa descripción, es como si tú quisieras hacer, no sé, fabricar un coche, pero no le preguntas a nadie cómo se hace. Yo creo que hasta que inventes la rueda estarías, quizá Claro. mueras. Pero en cambio, si tú le dices a alguien, oye, mira, ¿cómo se hace un coche? Y así, así, y tú le agregas otras cosas, ya tienes una base. Entonces, digo, esta base de la tradición primordial, que no es una corriente sectaria, sino que es una idea planteada por Leibniz y también por Aldous Huxley, que escribió sobre ello, que es esas 5 o 7 ideas principales, como la idea de lo metafísico, Dios, todo ser humano concibe algo más grande. Dice, soy pequeño, algo habrá. La vida, el universo, Dios. Luego, la idea del hombre. ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy posicionado en el mundo? ¿Cuál es mi conexión con eso? Ahí viene la idea de sadhana, ¿no? La práctica. Entonces, ¿qué práctica debo hacer para alcanzar, no digo a Dios, sino una armonía mayor? Claro. Luego está el fluir de las cosas, el hecho de que toda tradición habla de cómo se mueve la vida, cómo se mueve, qué coherencia tiene, ¿no? Por qué pasan las cosas. Luego también toda tradición tiene una especie de apuntar hacia una dhyana, que es lo que los hindúes llaman moksha, es la búsqueda de la iluminación. Entonces, ¿hacia dónde apunto mi vida? Hacia comer, dormir, reproducirme y defenderme, hacia hacer dinero, hacia, no sé, viajar. Claro. ¿Qué me da eso? Me satisface, como decía Heidegger, esto del ser auténtico, el ser inauténtico. Cuando uno vive en el ser inauténtico, puede parecer que a uno le va muy bien, pero en el fondo hay una especie de tristeza, de angustia, de melancolía, de estoy perdiendo algo, me Claro. falta algo. Oye, y en estos talleres que estás haciendo actualmente, bueno, pues le avisamos al público que nos escucha que vas a estar en una corta temporada aquí en México para que también se dé una vuelta a las actividades. Ahí tratas estos temas, me imagino, de una manera más práctica y más aterrizada, me imagino, que los participantes. Claro, lo que hago es, en cualquiera de los temas que me toque tratar, de hecho, por ejemplo, tengo ahí convenido que tengo que ir a una preparatoria ¿No? con jóvenes acerca de cómo encontrar la vocación. Imagínate que si yo voy a decirle a un adolescente cómo encontrar la vocación, lo más probable es que me rechace, porque me diga, usted es un viejo y está loco, no me entiende. Pero lo que voy a hacer simplemente es hacerlos pensar. O sea, les voy a preguntar a ellos qué es la vocación y que Claro. lo discutan y que lo vean, ¿no? Y hacerles ver cuáles son sus actitudes individuales, por qué uno opina alguna cosa, por qué niega otra. También, como decía Derrida, esto de que cuando uno dice algo, no está diciendo otra cosa. Si yo digo blanco, el negro está ahí. No lo estoy diciendo, pero está ahí. Implícito. Está implícito. Entonces, buscar también eso esa fisura, esa brecha, ese otra cosa que la persona no está viendo, yo tampoco la sé, pero puedo cuestionársela y quizá se vaya de ahí diciendo, mira, descubrí que lo que quería no era lo que quería también otra cosa y por eso no la conseguía. Ujú. Sí, bueno, les recuerdo que este miércoles 6 estará en el Centro de Desarrollo Humano Empresarial Meraki, en Avenida Tláhuac 7290, con el tema reordenamiento vital para equipos de trabajo. Ujú. Tiene un donativo de 100 pesos para quien quiere asistir el día es de hoy, miércoles 6. El jueves 7, es decir, mañana, estará a las 6 de la tarde en la Bauhaus Café en Plaza de la Vizcaína,
número 40 en el centro de la Ciudad de México, con la presentación del libro Sadhana, El Camino Interior. La entrada es libre, así que están cordialmente invitados a esta presentación del libro Sadhana, El Camino Interior, en la Bauhaus Café, en Plaza de las Vizcaínas, en el accesoria número 40, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. Y sábado 9 y domingo 10 a las 11 de la mañana estará en el retiro holístico de reordenamiento vital en el campamento Club Shell en Agua Blanca de Iturbide, en Hidalgo. Este retiro holístico tiene un donativo de 2,500 pesos por persona, sábado 9 y domingo 10, retiro holístico de reordenamiento vital con Pablo Veloso, que bueno, solamente vas a estar hasta el 10 de febrero aquí en México. Sí, porque regreso el 13, sí, sí. A Con España. con todo lo que has leído ya estoy cansado. Ya estás Es un agotado. montón de Claro. actividad. Pues, y por ejemplo, en España tienes estos retiros constantemente o... Realizo actividades cuando me convocan de distintas fuentes. Muy bien. Por ejemplo, últimamente estoy trabajando con los Amigos del Desierto, que son una agrupación cristiana de contemplativos. Entonces, me convocan para dar alguna formación. En la última ocasión fue acerca de Cristo como arquetipo, una visión junguiana, ¿no? Basada en Edward Edinger, que era un discípulo de Jung, sobre el cristianismo, y les agradó muchísimo porque, claro, es otra visión. Y en esta ocasión me toca ahora pronto darle formación a unos futuros monjes acerca de la historia del monacato. Entonces, ese será el tema. Pero después también se van dando así grupos que me convocan y suelo viajar más que nada a Madrid. Muy bien. Y pues en este caso que en el libro, aquí hablabas de esta parte de las castas que mencionabas que podemos tener en nuestra vida una parte, ¿no? En un proceso temporal, una parte de estas casas las vivimos. Estaba pensando en la cuestión de la renunciación, el de ya estar fuera, bueno, renunciar a lo que eres. A veces esto nos pasa cuando, por ejemplo, en el paso de adolescentes a adultos, tienes que renunciar a la niñez, ¿no? Tienes que renunciar también, por ejemplo, cuando en el caso de divorcio, tienes que renunciar a esa vida, ¿no? Entonces hay muchas partes en las que se plantean estas castas, ¿no? Claro, hay muchos casos donde, como en nuestra cultura no se nos enseña a ver la muerte, por ejemplo, se la maquilla mucho, Claro. en Europa más todavía, nos cuesta el cambio, nos cuesta morir. No queremos morir. Entonces no queremos, ocurre que los adolescentes hoy en día, por ejemplo en Europa, tienen 35 años y siguen siendo adolescentes. siguen con la Claro. familia, siguen Ajá, con la sí. familia, porque no conciben una independencia, no pueden cortar, como tú dices, ese cordón umbilical. Entonces, sí. Sí, bueno, de hecho aquí lo que vemos es este tema del que, bueno, los talleres son prácticamente un reordenamiento vital, lo que le llamaría Lectio Divina. Y bueno, platícanos, la gente, bueno, regularmente nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos áreas que reordenar nuestra propia vida. Creo que no hay alguien que pueda decir que está plenamente ya realizado, ¿no? Cada quien nos faltan cosas distintas. Y me imagino que en un grupo que puede llegar a tus conferencias, a tus talleres, llega a todo tipo de personas. ¿Cómo poder dar un contenido que sea aplicable tanto para una persona que tiene una problemática, no sé, un adolescente, como para una persona que ya tiene una responsabilidad, por ejemplo, con una oficina, que tiene a su cargo, no sé, 20 personas que trabajan para él, o como decías, ¿no? Con una señora que se dedica a su casa? ¿Cómo poder hacer un reordenamiento vital para todas estas personas de manera general, ¿no? ¿Cómo? Justamente recorriendo a la anamnesis, al recuerdo. Es decir, viste que Platón decía que uno cuando aprende no aprende como con H del medio, aprende, ¿no? Así Nada es. nuevo, sino que en realidad recuerda. Así es. Entonces, mi función es como, no sé, como un minero, como alguien que, o como decía Sócrates, un partero, alguien que ayuda a que esa misma persona lo descubra. Por ejemplo, cuando hago sesiones de reordenamiento vital, que las suelo hacer así por internet, yo lo que hago es esto,
Tengo en el ordenador, la computadora, una pizarra, tableta gráfica, como para dibujar, y, y le digo a la persona, ¿qué quieres plantear? ¿Cuál Ajá. es tu problema? ¿De qué quieres hablar? Y me dicen cosas tan variadas como tengo problemas matrimoniales o tengo un problema de decisión me siento fagocitado tengo miedos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es cuestionar lo mismo. Voy haciéndole preguntas y además voy dibujando en la pizarra. No soy buen dibujante, para nada, pero hago palitos y muñequitos y frases y palabras. Y eso mismo después se lo doy a la persona, ¿no? Y el audio también lo grabo y se lo doy para que lo reescuche. Y la persona, entre lo que ve en la pizarra y lo que va hablando, llega un momento que es indefectible. Dice la persona, "Ah, esto no lo había notado antes, ahora que lo estamos conversando lo veo. Y lo más gracioso es que yo no se lo dije. Ella misma. Ella misma, Sí. porque trato de guardarme mucho de decirle lo que veo. En tal caso, si veo algo, o sea, yo sé que detrás de lo que me está diciendo probablemente haya tal otra cosa. Pero yo intento con preguntas llevarlo a que lo Claro, cuestione. Si lo ve, lo ve. Y si no lo ve, bueno, no puedo decírselo. No será el momento. Y verá otras claro, cosas. claro. Sí, es un poquito la técnica de la consulta filosófica, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Por eso te digo que no son herramientas. El reordenamiento vital no es un invento. No es algo que un día me levanté y dije, es esto. Ajá, eso. Ujú, No me llegó por canalización. claro, Es una recopilación de herramientas. Pero la consulta filosófica me parece genial. Pero bueno, agrego otras cosas como esto claro. que citaba de la alquimia. Entonces, la alquimia tiene, por ejemplo, 7 procesos, ¿no? Que son los procesos de calcinatio, solutio, separatio, Ujú, coniuctio, tiene fermentatio, destilatio y coagulatio. Son como si fuera el eneagrama, son aspectos en que podemos caer cada uno de nosotros y que si sabemos dónde estamos, podemos encontrar la manera también de salir de ello. claro. Entonces, cuando veo que la persona está en cierto estado, a veces le digo, mira, te voy a comentar algo, a ver si te resuena. Si no, lo dejamos. Y le planteo, mira, en la alquimia dicen esto y esto y esto. ¿Tú sientes que eso va así? Sí, no. Se dice que sí, vale. Entonces trabajamos, ya le di un marco. Ahora la Ujú, persona está contenida por algo. Como lo mismo, podría hablarle de lo que dice cierto filósofo, ¿no? claro, Cierto parámetro. Entonces la persona ya no está perdida, ya sabe que desde ahí está como contenida, o un mito. Muchas veces le digo, mira, no sé, lo que me cuentas a mí me suena mucho a Prometeo, por ejemplo. ujú, Y sabes lo que le pasó, tal y cual cosa. Em, ¿Cómo harías tú para solucionar eso? ¿Te sientes así? Bueno, preguntas, preguntas. claro, claro. Oye, y bueno, ahora que comentabas, por ejemplo, este tema de la alquimia, eh, uno de los psicoanalistas célebres, Jung, Mm, habla precisamente de estas fases de la alquimia, ¿no? Lo que era la obra al rojo, la obra al negro, la obra de transformación, y sobre todo estas partes, tal y como él las veía a nivel terapéutico, era justamente los procesos de cómo se transmutaba la materia, ¿no? Y en ese proceso de cómo se transmuta la materia, él lo tomaba a un nivel psicológico, Jung. claro. Creo que es algo que a todos nos sucede, ¿no? Cuando hay que hacer crisis, ¿no? En cierto tipo de conductas, cierto tipo de relaciones, ¿no? A veces tenemos relaciones viciadas. Mm, Ese tipo de relaciones nos hacen daño y hay que llevar la obra al negro, ¿no? Hay que dejarlo que se pudra, pues, o sea, que sea algo evidente que ya no funciona, mm. para podernos dar cuenta que hay que cambiarlo, ¿no? Y ahí empieza la transformación alquímica, ¿no? Esto me sonó mucho a lo que haces en tus talleres. Es así, más o menos? Sí, sí, porque justamente los alquimistas consideraban que estar en un estado de solutio, por ejemplo, que es Ajá, cuando te abres a lo inconsciente, o en otros términos, depresión, para ellos era una joya eso. Que te pasara eso era genial porque ahí tocabas tus partes más básicas. Pero fíjate cómo es nuestra cultura actual, que estar ajá, deprimido es malo. claro. Y si te deprimes, tus amigos te dicen, oye, Pedro, muévete, ve al cine, Hay que estar alegre, ¿no? mm, haz Claro. algo. Sí, sí, O sí. sea, salte de eso, no profundiza. Entonces, también la idea es que tanto la alquimia como otras tradiciones antiguas son herederas de un saber Claro. más, más amplio, que no quita, sino que suma.
Entonces toda ocasión de la vida, una calcinatio, que es cuando tú quieres hacer algo pero hay un bloqueo, hay algo que te lo impide y te agarra esa tensión de ¿por qué no? ¿Por qué ahora? Eso es fantástico porque saca tu lobo, Claro, te hace ver. Jung decía justamente que la sombra se ve a posteriori, así es. o sea, nunca la puedes ver a priori, porque es sombra, es Sí, inconsciente. sí, 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 sí. ¿Y cómo la ves? En el otro. Entonces, la gente dice, no, tratemos de no proyectar la sombra, no quiero... No, 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 al revés. Saca tu demonio, que alguien te haga enfadar mucho, y ahí te vas a dar cuenta que te enfadas. Claro. Si no, vas a pensar, no, yo nunca me enfado, o me enfado un poquito nada más. Sí, somos perfectos, ¿no? Sí, 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 y bueno, ahora que hablas de esa parte, aquí dentro de lo que es la tradición mesoamericana, sí, se habla de la cuestión de lo que era la filosofía de los clamatinismos, los sabios, lo que era Nishlin Yolot, en el rostro y en el corazón, ¿no? Entonces decía que mucho de cómo nos conocemos es el reflejo que damos en el otro, ¿no? Para saber realmente quiénes somos, hay que ver cómo nos perciben los demás. sí. Esa parte a mí se me hace muy coincidente con lo que comentas, porque son fórmulas a las que han llegado, yo creo que de manera intuitiva, quizá algunos pueblos antiguos, pero nos lleva a lo mismo, ¿no? Fíjate que el otro es la base del pensamiento. O sea, si no hay otro con lo que contrastarme, no hay pensamiento, no hay sensación de soy. Para definirme necesito al otro. Claro, Para pensar entonces, el pensamiento crítico, necesito al otro. Y el otro puede estar fuera o puede estar dentro de mi mente en una faceta diferente. claro. Por eso me interesa mucho el pensamiento crítico. Saber casi debatir con el otro, ¿no? Encontrarte con un otro que te presente batalla, como el Agón griego, ¿no? Esta cosa de, bueno, el Sócrates, Sí, que lo que claro, hacía era fastidiar a la gente. pero con preguntas que iban cada vez demostrando que realmente no sabemos lo que pensamos que sabemos, ¿no? Ujú. Oye, y estos talleres que son del ordenamiento vital, cuando vamos a suponer que ahorita alguien nos escucha en radio, dice, oye, yo traigo también por ahí algo que me está molestando desde hace mucho tiempo, no sé qué es. Si en un momento dado se acerca, puede tener la oportunidad de encontrar eso, poder trabajar con eso. Sí, fíjate que el otro día, cuando hicimos los 2 días del taller, Ujú. mucha gente eh, suelta esa sonrisa de, "Ah, me acabo de dar cuenta, caigo en la cuenta Sí. de lo que no había visto". Y es en el marco de un taller que estábamos aprendiendo la dinámica, pero practicándola entre nosotros. Ah, O sea, fue un taller que yo no lo impartí en el sentido de decirle, miren, este PowerPoint, esto es lo otro. ujú, Eso lo habré hecho en unos momentos cortos. En general, lo que hice fue hacer dialogar a la gente, ujú. hacer trabajar también a ellos con ciertas frases para que extraigan su sentido, que las defiendan, ¿no?, del otro, que las discutan, que lleguen a conclusiones y que descubran eso, su no saber a veces de algunas cosas. Claro. Sí, creo que en ese aspecto la frase del oráculo de Delfos en Grecia, conócete a ti mismo, sigue siendo vigente, ¿no? Ujú. Lo que pasa que el ti mismo ese, o el tú mismo, eh, normalmente se nos aparece como algo difuso, Claro. porque quizá lo sea. Quizá al conocerse uno mismo, es como yo decía hace un rato, eso de seré lo que soy, lo que seré cuando deje de ser lo que estoy siendo. Es decir, nunca uno conoce del todo su propio Ujú, ser. ujú, La vida es movimiento continuo. Había un sacerdote, Antonio Oliver Montserrat, eh, discípulo de Heidegger, ujú. y él decía que, bueno, esta frase citaba, y decía que el ser humano es nómada, vive en tiendas, debería, ¿no? Cuando se hace sedentario, está muerto. Él decía así, un cristiano que va a misa todos los domingos y el resto de la semana hace otras cosas y después vuelve a misa, ese es un cristiano muerto, no es cristiano ese. Y él extendía el sentido de cristiano, como los islámicos con el sentido del islam, a toda persona que estuviera viva. Y estar vivo era moverse. Entonces estar vivo es contrastar, criticar, decir, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Esto es o no? Y no parar nunca. No decir, bueno, ya está, llegué, me quedo con esto era, listo, lo guardo, escribo 100 libros del tema.
los expongo. No, es cuestionarlo. ¿Será así? ¿No será así? Ir creciendo. Yo he cambiado tantas veces de punto de vista, sobre todo a base de lecturas, a base de escuchar a otras personas, y lo seguiré haciendo. Yo no sé qué seré dentro de un tiempo. Claro. Quisiera leerles un párrafo, el número 13 de tu libro, Sadhana, el camino interior, que recuerdo que se estará presentando este jueves 7 de febrero en la Bauhaus Café en Plaza de las Vizcaínas, accesoria 40, en el centro histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre para que sepan más de este libro, Sadhana, el camino interior, de Pablo Veloso. Y les voy a leer este párrafo número 13, me encantó. Dice: como no está en nuestras manos el buscar lo nuevo para llenar nuestra vida con ello, ya que no poseemos lo nuevo como para manipularlo, solo lo viejo, lo único sobre lo que podemos actuar es lo viejo, lo conocido, de forma que mediante el nuevo entusiasmo creado en función de lo nuevo, podemos ir soltando lo viejo, dejando de frecuentar los lugares que frecuentábamos, abandonando viejas rutinas, generando espacios de ocio y de vacío. Por ello es que se habla tanto de la gracia divina, en el sentido de que al no poder anticipar lo que vendrá ni controlarlo, se convierte en algo gratuito. De allí la palabra gracia, en algo imprevisible a lo que tan solo podemos abrirnos y esperar. Sri Ramakrishna, un santo hindú, contaba la historia del pájaro chatak, el cual solo bebía el agua que caía de la estrella Svati, una vez cada cierta cantidad de años y en la cantidad de una sola gota. Él permanecía por largos periodos de tiempo con su pico completamente abierto hacia el cielo, esperando a la preciada gota, y se dice que aunque muriese de sed, no bebía agua de ninguna otra fuente. Si el pájaro bebiese de otra fuente para no morir, estaría perpetuando el nivel en que ya habitaba. Para dar el salto hace falta la privación en el nivel actual. Qué hermoso, ¿no? Si nos pudieras explicar un poquito esto, este párrafo 13. Bueno, tiene que ver un poquito con la idea de la mortificación. Ajá. Mortificación hoy en día nos parece cosa fea. Te estás reprimiendo, eres de, no sé, lo Opus Dei y te estás dando en la espalda con un látigo, o te pones un cilicio. Pero la mortificación significa morir. Como decía recién, no se puede estar vivo sin morir. Hay que morir continuamente. San Pablo en las epístolas dice: muero diariamente. Muero diariamente. Se trata de eso. Entonces, para tener la motivación para la mortificación, para soltar lo viejo, ahí decía, hace falta que nos entusiasmen con lo nuevo, aunque no lo conozcamos. Søren Kierkegaard, el pensador danés, decía que él escribió esos libros con seudónimo, pero escribió uno que es Mi punto de vista, así se llama, Mi punto de vista. Y ahí es como que él revela, porque parece que se cansó de este juego de seudónimos él quería hacer pensar a la gente, pero no le daba resultado, no llegó. Entonces dijo, voy a escribir uno donde expreso lo que sí pienso. Y medio que cuenta cómo transmitir a la gente, supongamos que alguien está en un nivel de comprensión que podríamos llamar poquito superior a otro, en el sentido que está más arriba en la montaña y ve más claro, más contextualizado algunas cosas, ¿cómo acercarse al otro que te va a rechazar? Entonces él decía que tiene que ser una mezcla entre, bueno, invitarlo a esto, pero a la vez casi como mentirle, como si fuera una especie de publicidad que te venden y te dicen, mira, si lees los diálogos platónicos vas a ser una persona feliz, vas a entenderlo todo, te va a ir todo bien, te vas a resolver un montón de problemas. Después cuando los lees te das cuenta que no. No, realmente. Pero a la vez... Hay más preguntas. Hay más preguntas, pero a la vez ya estás ahí. Y descubres, eso te permite... Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Entonces estás ahí y descubres otras cosas que no eran las que te prometieron, pero que valen la pena. Bueno. Y dices, yo ya no quiero regresar. Entonces él decía eso, que si tú vas, y había que buscar un equilibrio, dice, porque inclusive decía, si de entrada adornas mucho el premio, el otro va a desconfiar. O sea, lo tenía todo estudiado. Esto es hablando de Platón, ¿no? Lo que menciona en el mito de la caverna. Te cuesta mucho trabajo salir, pero ya que estás afuera y ves la realidad, te das cuenta que vale la pena regresar por los otros para que salgan y también conozcan la realidad. Sí, porque
yo siento que el que está con un nivel de comprensión más grande también tiene un nivel de corazón más grande. No el que es más erudito, sino el que tiene un nivel de comprensión que implica una visión más holística de la vida. Entonces casi como que lo siente al otro como si hablase de su brazo. Entonces es como quiero rescatarlo, quiero ayudarlo. Es lo que se llama compasión, que significa tener ese patos, ese sentimiento con el otro, una empatía. Sí, y bueno, de hecho, ahora que platicabas en tu libro sobre las 4 etapas que tenía que pasar un rishi, un sabio en la India, precisamente era un tema de ir ampliando la conciencia, ¿no? Porque precisamente cuando nosotros somos pequeños y dependemos de los padres, tenemos un rango de conciencia más pequeñito, estamos más preocupados por nosotros mismos. Cuando pasamos a ser jefes de familia, nuestra preocupación y nuestro rango de conciencia se amplía hacia los demás. Ujú. Y ya cuando hablaban del retiro era hablar de que tenían que reflexionar sobre todo aquello que habían aprendido y cómo lo iban a volcar. Todo Ujú. eso tenía una finalidad muy práctica, que era la iluminación, el desprendimiento de los apegos y, bueno, vamos, cosas que no nos sirven para ser felices, para ser plenos, ¿no? Es que es una educación para la muerte, como también decía Platón. De hecho, Jung contaba que él fue a un país árabe y estaba mirando un mausoleo. Y Jung decía, ¿por qué tanto ahí en el mausoleo? Y el Islam, el musulmán le dijo, porque para nosotros lo importante es lo que viene. Para Ujú, ustedes lo importante es lo que hay acá y nada más. Por eso tienen tanto progreso. Y son visiones distintas. claro. De hecho, hay una película que vi hace poco donde un soldado norteamericano hablaba con un jefe ahí de guerrilla musulmán y, y el jefe de guerrilla le decía, ustedes nunca nos van a vencer, porque a nosotros no nos importa morir, y a ustedes sí. Ustedes defienden a su familia, sus cosas, a nosotros no nos importa. Para nosotros lo otro. Entonces, yo no estoy a favor del subir, como de ir al plano de las formas, de las ideas, ¿no? Ujú, Alcancemos a Dios y quedémonos ahí tocando el arpa. No, a mí me parece que es como la alquimia, un subir, pero también luego un bajar. Es como hay unas viñetas de los 10 toros del Zen, del budismo ajá, Zen, donde comienzan con la persona que busca el toro, que es la mente, que lo va domando, que después lo monta, y finalmente llega a la novena, que es un símbolo así circular, con 2 puntitos, que tiene un nombre japonés que no me acuerdo, y que significa el nirvana. El tipo alcanzó el nirvana, alcanzó ese estado de disolución. Nirvana significa disolverse. Entonces, se disolvió. Pero hay una 10ª viñeta donde aparece la misma persona gordo, con unas ajá, rastras así de chorizos y unos odres de vino y todas porquerías que le dieron los niños que las lleva consigo y viene contento así con esa cara gorda como ese Buda chino Ajá. que conocemos, ajá, así. Entonces, ese es el ideal del bodhisattva. El Buda mismo entró en Nirvana, pero se quedó, ¿no? Se regresó. Sí. regresó. Esperando a los demás, ¿no? Sí. También. Bueno, pues les recordamos que este miércoles 6 a las 7 de la noche, 19 horas, en la Ciudad de México estará el reordenamiento vital para equipos de trabajo en el Centro de Desarrollo Humano Empresarial Meraki, que se encuentra en Avenida Tláhuac 7290 en la Ciudad de México. El donativo es de 100 pesos. También el jueves 7, es decir, mañana a las 18 horas, 6 de la tarde, estará la presentación del libro Sadhana, El Camino Interior, en Lava House Café, Plaza de las Vizcaínas, Accesoria 40, en el centro de la Ciudad de México. La entrada es libre. Y el sábado 9 y domingo 10 a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, estará el retiro holístico de reordenamiento vital en el campamento Club Shell Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo. El donativo es de 2,500 pesos. Para mayores informes está el Facebook de Pablo Veloso Radio, facebook.com/Pablo Veloso Radio. ¿Puedo decir el WhatsApp? Por Sí, si sí, sí, sí. por favor. El 55 47 66 18 25, 55 47 66 18 25, el WhatsApp de Pablo Veloso, para que tengan más informes. Y bueno, ya nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar de este retiro, ¿no? Porque bueno, ya tenemos la presentación del libro, es mañana, hemos estado hablando de este libro, Samana, el Camino Interior.
Pues este miércoles también tienes un reordenamiento vital para equipos de trabajo. ¿Todavía hay cupo para este? Eso de equipos de trabajo, si no me equivoco, es lo de los maestros Ah, muy bien. y son, ¿Es para ellos nada son más? formadores Ajá. de maestros. Entonces, en ese caso, me parece que es un evento cerrado. Para ellos, ajá. Entonces tenemos el abierto entrada libre, es la presentación del libro mañana Sí. a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Y bueno, en cuanto al retiro holístico de reordenamiento vital, esto va a ser en Hidalgo. ¿Cómo se van directamente allá? ¿Se pueden contactar aquí? ¿De aquí parten? ¿O cómo va a ser la dinámica de este? Si quieren contactarse Ajá, para averiguar y ujú, para anotarse, ujú, apuntarse, pueden hacerlo a esa dirección que leíste sí. de Facebook Facebook, o ajá, también al WhatsApp que es de Enoch, ajá, que es quien gestiona todo esto. Este sí, viaje a México en realidad fue producto de varias personas ujú, que trabajaron duro para organizarlo. Enoch se ocupó de los grandes ujú, movimientos, pero también Ricardo Ferrón, Leticia, que han trabajado mucho para que cada detalle pudiera funcionar. Y en este retiro, que es en una, no sé si llamarlo finca, no sé qué ujú, nombre recibe, en una ciudad, en una zona muy bonita, ahí en Hidalgo, muy especial, alta, cerca de un lago. Y lo que vamos a hacer es 2 jornadas de distintas actividades que van desde el temazcal hasta meditaciones, yoga, eh, justamente trabajos de reordenamiento, donde vamos justamente haciendo estos diálogos, así estas mayéuticas. Luego también hacemos sesiones como de satsanga, que serían lo que llaman los hindúes preguntas y respuestas, sobre algún tema que tengan dudas, hacemos caminatas, es decir, teniendo en cuenta que son 2 días, tenemos que hacer diversas actividades claro. y con sus tiempos de descanso también. O sea que en este caso, el que asista a tu retiro holístico de reordenamiento vital va a tener la oportunidad primero pues de estar teniendo este diálogo mayéutico, pero aparte van a tener la posibilidad de estar en un temazcal y hacer Sí, caminatas. Ay, qué bonito, o sí, sea, sí, es súper. porque Enoch, Ajá, que es, ajá. y la familia de él que gestionan este lugar, por eso la gente se va a hospedar ahí, Ah, todo, perfecto. acostumbra a hacer temazcal. De hecho, Ajá. yo no he hecho ninguno y estoy muy Uy, te va entusiasmado. a encantar. Sí, O estoy sea, muy entusiasmado. realmente es el contacto, ¿no? El contacto con la madre tierra Sí, y además es contactar esa energía de la tierra y sacar esa vitalidad de la tierra para que precisamente lo que estábamos mencionando, para quitar, renunciar, ¿no? O sea, desprenderte de lo que ya no te sirve y volverte a vitalizar y dejar espacio, ¿no? Para una nueva experiencia. Entonces, esto del temazcal te va a encantar. Ya vamos, si tienes estas pláticas filosóficas y aparte van a tener la posibilidad de estar en temazcal y el contacto con la naturaleza, va a y, ser increíble, ¿no? y una cosita más que me había olvidado, tenemos una danza Mm, que hemos programado muy bonita que tiene que ver con estos 7 procesos alquímicos, ah, qué bonito. donde, a su vez son los 7 planetas, y lo que hacemos es en cada círculo, en el medio está el fuego, lo vamos a hacer al aire libre Ujú. y con música que va a organizar Ricardo, que es músico, con algunos amigos, y vamos a ir, digamos, danzando en cada círculo según la naturaleza de ese círculo. Por ejemplo, el primero es de Saturno, tiene que ver con la constricción, tiene que ver con todos los momentos en que nos sentimos limitados. Entonces vamos a ir trabajando cada círculo con danzas hasta llegar al centro. Bueno, pues ahí está la invitación realmente. Está muy, muy interesante. Sábado 9 y domingo 10 a partir de las 11 de la mañana, el retiro holístico de reordenamiento vital, Campamento Club Shell en Agua Blanca de Iturbide en Hidalgo. El donativo es de 2.500. Realmente para todo lo que van a tener está muy bien. Y bueno, esto contactar con Enoch Hernández y el WhatsApp lo vuelvo a repetir 55 47 66 18 25 55 47 66 18 25 o a través también de Facebook facebook.com/diagonal Pablo Veloso Radio, Veloso con V y S, Pablo Veloso Radio en Facebook y ahí te pueden contactar para ese retiro holístico de reordenamiento vital. Y bueno, supongo que si nos están escuchando de otros países y te pueden contactar para hacer estos retiros en su país, ¿no? También, también. Ajá, Sí, yo estoy abierto a esas propuestas porque imagínate qué es lo que amo hacer. ajá. Así que si se dan estas cosas, yo feliz.
Bueno, le enviamos un saludo, nos están escuchando en vivo desde Lima, Perú, desde varias regiones de España, desde Venezuela y también Brasil y Estados Unidos, obviamente también desde la República Mexicana, todas las personas que nos están enviando saludos y también a través del Facebook de Radio Sofando, pues nos están escuchando, así que les enviamos un saludo y agradecemos. Y obviamente también agradecemos y el estar escuchando a las personas que nos estarán escuchando en la retransmisión. Así que en cualquier parte del mundo, un saludo a todas las personas que también nos escuchen en la retransmisión y también en la descarga del podcast, porque después en unas horas subiremos esta entrevista al podcast de www.ivox.com y voox.com y en su buscador ponen Radio Sofando Entrevistas y ahí estará la entrevista con Pablo Veloso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, si quieres comentarnos algo para finalizar esta entrevista, bueno, no solamente el público de México, sino de todo el mundo que te están escuchando. Bueno, que por empezar estoy muy agradecido tanto a ti Vicky como a ti Pedro Gracias. por haberme invitado al programa. Estoy muy contento de poder contar estas cosas, es lo que amo hacer, como recién te decía. Así que siempre, bueno, he trabajado desde muchos años de forma muy consistente, de manera que estos frutos pudieran darse y pudieran volcarse hacia la gente. Y mi intención primordial siempre es que todos nos demos cuenta que podemos acercarnos a estas cosas, que no hace falta que uno sea el súper profesional y que maneje una jerga especial, sino que cualquier persona puede hacerlo. Y por otro lado decir que estoy muy contento aquí en México porque hacía 10 años que no regresaba al continente. Entonces, volver aquí y estar en México, no había estado antes, me da una sensación muy agradable de libertad. Porque si bien comparado con Europa, México es así, ese caos, pero es ese caos que funciona. Entonces, donde se puede hacer de todo, además. Mientras que a veces en países más organizados, más estructurados, todo está más constreñido y es más difícil. Tienen otras ventajas, pero esa no es una de ellas. Entonces aquí siento, es como que recuerdo otra vez, bueno, mi vida en la Argentina. Y además el apapacho es buenísimo. Qué bueno. Me encanta porque todo el mundo te abraza fuerte y bueno, eso lo extrañaba también. Porque en Argentina se abraza y aquí más, mucho más. La calidez humana, ¿no? Sí, 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 sí. Pues bienvenido nuevamente a México y pues esperemos que vuelvas pronto. Estarás lamentablemente hasta el 13 de febrero, Sí. pero bueno, estará ahí aquí. Y bueno, la invitación para que tengan tus retiros holísticos en otras partes del mundo y pues en otra ocasión en México, pero pues si están aquí cerca de Hidalgo, pues les recomendamos que asistan a su retiro holístico de reordenamiento vital, sábado 9 y 10 de febrero a partir de las 11 de la mañana en el campamento Club Shell en Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo. Y para mayores informes en el Facebook, facebook.com/Pablo Veloso Radio, Pablo Veloso Radio en Facebook y WhatsApp con Enoch Hernández en el 5547661825, 5547661825. Pues muchísimas gracias Pablo por esta entrevista. A ustedes, a ustedes. Pues muchas gracias y bueno, les recordamos al público que es una oportunidad limitada, los invitamos a que asistan a estas actividades y sobre todo también a que puedan darse el tiempo para asistir a la presentación también del libro jueves 6 de la tarde, 18 horas, en el Bauhaus Café, Plaza de las Vizcaínas, Accesoria 40, en la Ciudad de México. La entrada es libre para estar con Pablo Veloso en la presentación de su libro Sadhana, El Camino Interior. La imagen de la tapa ahí es la mano de mi esposa. Qué bonito. Que tiene tatuado ese hombre. Qué lindo. Claro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos que sea la primera de muchas. Y yo también. Y agradecemos pues la cordialidad y la hospitalidad del número 2 de Radio Sofando de Patti Rose. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.